desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Amable teleaudiencia de Maya Televisión a nivel nacional, les saludamos desde la ciudad de San Pedro Sula, con cariño, con respeto y por supuesto con la lealtad a ustedes de estar al cierre de la noche en Honduras. La programación es de lunes a viernes y por supuesto decirles que no es una repetición de ninguna hora del día, sino que es una tarjeta de presentación genuina, auténtica, exclusiva para ustedes. De cuántas personas nos escriben y aprueban los temas, pero sobre todo los expositores, los invitados. Cada una de las presentaciones es la voluntad y es el esfuerzo de ciudadanos de Honduras y por supuesto también invitamos a profesionales del extranjero para que vengan a Maya Televisión, su departamento de prensa regional, instalado en la Escuela de Locutores adscrita al Instituto Semioficial 1 de Diciembre. Esta compañía de televisión no ha ofrecido una rendija, no es una claraboya donde entra un hilito de luz, tampoco fue una ventana, abrió las puertas de par en par a una zona tan trascendente, tan extraordinaria. Por eso es que nuestro saludo lleva el calor de la costa norte de Honduras. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales, nuestra estructura de compañías de cable en los 18 departamentos. Ahí en las comunidades, los 298 municipios del país, incluyendo islas de la Bahía, la zona de la Mosquitia, que son zonas bien recónditas, pero ahí está Maya Televisión, al igual que los pueblos indígenas, como la zona occidental donde están los lencas, los chorotegas allá en el sur. Saludos, Valle, Choluteca, que siempre están pendientes de esta transmisión. Intibucá, el departamento de La Paz y el centro de Comayagua. Pero por supuesto el departamento de Cortés, el departamento de Lloro, el departamento de lo que es Atlántida y la república dentro de la república, Olancho, qué extraordinaria La Pampa. Tiene que conocer Honduras usted para que se dé cuenta de todos estos lugares que les estamos hablando. Y los medios de comunicación, por eso son culturales, le permiten a usted, oyendo la radio, viendo la televisión o leyendo los periódicos, conocer la nación. Las personas que no pueden ver esta emisión completa o no la pueden ver en su totalidad al momento de la emisión, pueden inscribirse a nuestro canal de YouTube. Ponga ahí en el puntero, al fin de la noche, el noticiario, Maya Televisión. Y ahí usted encontrará todas las historias. Una señora en el barrio Las Palmas de San Pedro Sula me dijo, ¿dónde puedo ver la repetición del noticiario? En internet, le digo yo, en YouTube. Ahora es muy feliz viendo cada una de las presentaciones. Esto es igual para los jóvenes, para los estudiantes, para los investigadores, porque cada una de las temáticas es así. Hoy vamos a hacer un resumen cuando se han presentado casos muy emblemáticos, muy extraordinarios, y son escándalos profundamente, sonoramente escandalosos, y que si otro sistema fuera el de Honduras, esto tendría otros desenlaces. El país vive dos líneas en este momento. La primera son las extradiciones, los extraditables.
a lo que dijo el expositor aquí en la radio y la televisión, el diputado Sergio Castellanos de Santa Bárbara, o se lo lleva la justicia terrenal, que es la de Honduras, con una tarjeta de presentación de corrupción maculosa, se lo lleva la justicia divina, creen que Dios los va a castigar, pero dijo, si no se lo lleva el poder norteamericano. Vean ustedes a lo que hemos llegado aquí en el país. Pues a esta fecha han transcurrido ya 4 escándalos. Es el compendio de escándalos de corrupción resumidos en un espectáculo mediático para distraer, engañar y hasta empoderarse de la opinión pública nacional e internacional y del sentimiento casi ingenuo de buena fe o la esperanza que por más de un siglo tiene Honduras en 2 instituciones políticas que han gobernado y que han dominado, pero que también con la frase hado han saqueado, han robado, han hurtado, han engañado al pueblo de Honduras. Los 4 escándalos son la red de diputados que recibían dinero de ONG a cambio de aprestarse a irregularidades en materia política. La fe de ratas en el Congreso, se decía, se aprobaba una cosa, pero en la Gaceta se imprimía otra. La caja de la dama, por primera vez una ex primera dama, la mujer del expresidente Porfirio Lobo Sosa, Rosa Elena Bonilla de Lobo Sosa, fue llevada a prisión. De una forma un poco peculiar, discriminativa, y esto ha levantado la voz de los grupos defensores del feminismo en el país. Y luego la caja de Pandora. A la caja de Pandora tiene derivados, y una gran cortina que ha acompañado a esto es el paro o el movimiento de los transportistas, que no fue otra cosa más que una vil estafa, extorsión y un golpe duro a la economía del país. Los transportistas ganaron, el gobierno, que debe ser el facilitador, ganó y perdió la canasta básica, perdió la población, el pobre, según el economista Lenín Palencia. En Honduras hay personas que con 10 lempiras viven al día. Y la otra muestra que dio es que el 42% arriba de esa cifra viven con 70 lempiras, pero familias de 5 y hasta 8 personas. Con 70 lempiras una familia de 5 o de 8 personas. En este mismo contexto y en este mismo escenario se da el asesinato de un emblemático abogado de los juzgados y los tribunales, funcionario del fútbol, dirigente político en la costa norte del mismo Partido Nacional, cuya muerte por venganza fue encargada, de acuerdo a nuestras investigaciones, desde el año 2017, pero que pretenden esconderla con un asalto, con un impuesto de guerra, algo que no tiene razón de ser para el abogado Rubén Darío Mateo Galán, que tuvo el valor de librar una orden de captura, y esto no ha salido, contra el exalcalde Héctor Tito Guillén, siendo presidente de Honduras Rafael Leonardo Callejas. Luego servir de testigo en un robo de dinero al fútbol nacional. 275,000 lempiras, más de $250,000 de lempiras que envió la FENAFUT para que se construyera la sede en la costa norte de Honduras, desaparecieron. Los dineros fueron sacados de la cuenta original y traspasados a otros. Y ahí está Mateo Galán, junto a Alfredo Jawit. Qué casualidad, los dos están presos confesos. Ellos se fueron a entregar a la policía, a la justicia, a una corte de Estados Unidos. Rafael Leonardo Callejas y Alfredo Jawit. Alfredo Jawit entregó casi $1 millón, casi 20 millones de lempiras. Ese pito era de super oro, toca pitos. Ni los árbitros de México, de Norteamérica, ni los árbitros del Mundial pudieron acumular esa cantidad de dinero. Los dos testigos de cargo. Jawit no declaró porque estaba afuera o se fue afuera, pero Mateo Galán sí declaró y dijo: de los 6 que me presentan, a 2 los conozco. A Zenia Moya la asesinaron para silenciarla.
pero a uno de ellos, que es Germán Ayala, es el hermano del ministro de Gobernación, Leonel Ayala, en el gobierno actual. Y luego estamos hablando de 4 atentados, una balacera que tuvo Mateo Galán, acompañado de otras personalidades, incluyendo un exfiscal, Benjamín Lavaire. Con una mano usó la pistola para defenderse de los sicarios en el año 2007. Enseguida una bomba a su casa. Era demasiado patriota Mateo Galán, porque con el dinero que ganó en la litis era para que en este momento estuviera durmiendo, disfrutando de un café de París, de Hong Kong, de Nueva York o de cualquier otra parte del mundo. A esta hora está viendo el zacate por las raíces en el cementerio contiguo a las faldas de la montaña del Merendón en San Pedro Sula. Señoras y señores, con todo respeto y con una gran exclusividad, le damos la bienvenida al reconocido escritor nacional, Premio Nacional de Literatura, el doctor Julio Escoto Borjas. Doctor, bienvenido a Maya Televisión de San Pedro Sula. Muchas gracias, un placer siempre estar acá. Lo hemos invitado, no como cualquier panelista, sino como un asesor principal de este departamento de prensa, de esta televisora y de este proyecto respaldado por Radio 1. Usted como miembro del colectivo, para que nos dé un panorama, una visión y pueda tener la población una idea clara de este compendio de escándalos de corrupción aquí en el país y que prácticamente están quedando en venganzas, en desquites y en lo que podría ser la impunidad, como 151 abogados han muerto con Mateo Galán y todo está impune casi el 90%. Bueno, no creo que sería exactamente un panorama o una visión, porque ya usted la ha hecho impecablemente. Gracias. Es muy nítida. Efectivamente, lo que ha ocurrido en los últimos, digamos, 60 días en Honduras, 70 días, está en todo lo que usted ha resumido. Quizás habría mejor que sacar algún tipo de conclusiones de ese panorama para los que somos civilistas tan triste, tan pobre, tan subdesarrollado, se podría decir incluso, en que está el país. Y una de las primeras conclusiones es que hay un deterioro terrible en lo que concierne a ética, a principios morales, a códigos de honor en el país desde hace bastante tiempo. Usted ha mencionado que los partidos políticos existen en Honduras, los dos tradicionales, desde hace casi 120 años, y si nosotros sacamos una síntesis de lo que esos partidos han hecho en el desarrollo de Honduras, veremos que es desgraciadamente muy poco, muy escaso. El nuestro, a pesar de la riqueza tan grande que tiene de recursos naturales, sigue siendo un país pobre. Una nación donde 64-65% de su población vive efectivamente en la pobreza, con 20 lempiras diarios, pero peor todavía, un 40 y tantos por ciento, 46, 47% de su población que vive en la extrema pobreza, sin ningún tipo de servicio de luz, de electricidad, quiero decir, de agua potable, de medicina, de escuela. Y esto es terrible en un país ya con 9 millones de habitantes, que toda la riqueza nacional se ocupe para otros fines que no son exactamente los del desarrollo. Los dueños de toda esa riqueza somos teóricamente los hondureños, idealmente los hondureños, pero no somos los que estamos sacando provecho de esa riqueza. Por lo tanto, ahí hay un terrible deterioro, visto así en un plano económico, pero que comprende también el plano político, el plano cultural, el plano social, etcétera, etcétera. Acabo de ver un estudio realizado en Colombia, donde los datos son realmente muy lamentables. El primer país con la mayor inequidad en Latinoamérica es Colombia. Ahí hay una injusticia terrible, la distancia entre pobres y ricos es cada vez más ancha, más profunda. Y el segundo país en inequidad en Latinoamérica es Honduras, nuestra patria. Y resulta que lo más triste aún es que afirman los técnicos que para reparar esa inequidad, para que un niño pueda tener en el futuro
un ambiente social digno, humano, necesita que pasen por lo menos 8 a 10 generaciones. Es decir, que este niño, más los niños de 7 generaciones próximas, no van a poder vivir dentro de la dignidad en Latinoamérica y particularmente en Honduras y en Colombia. Tal vez por pura casualidad o por accidente o porque se hizo el esfuerzo, allá el niño de la 8ª, de la 9ª generación es probable que pueda tal vez ya tener mejores condiciones de vida, ¿sí? Entonces es un deterioro terrible, un deterioro grandísimo y un deterioro que lo hemos permitido nosotros de alguna manera, ¿no? Yo, por la razón de mis años, pues he visto varios gobiernos nacionales, he visto varios golpes de Estado ya desde 1963, que fue el primero cuando votaron a Ramón Villeda Morales, y en todos esos golpes de Estado, en todas las nuevas entradas de presidentes, en todas las tomas de posesiones, ha habido ofertas extraordinarias, bellísimas, grandiosas, unas metáforas enormes donde se nos promete que el país se va a desarrollar y que va a ser mucho mejor de lo que ha sido hasta ahora. Y es mentira, eso no ocurre. Y insisto, en parte es culpa de nosotros porque hemos permitido que malos gobernantes asciendan al poder del país y nos sigan engañando una y otra vez, sin remedio y sin salvación. Bastante cuesta arriba el panorama. Sí, es muy difícil. Eso lleva a otra conclusión, Arnulfo, que no le va a gustar a mucha gente que la haga, pero que es inevitable, pues. Es decir, la ciencia obliga a decir lo que hay que decir, ¿no? Esto no se va a componer si no es con una revolución. Eso hay que aceptarlo, y hay que aceptarlo ya científicamente. Si seguimos el mismo modelo, el mismo paso, el mismo trote de los partidos políticos tradicionales e incluso de algunos partidos de maletín nuevos, el país no se va a desarrollar jamás. Se necesita un hombre o un grupo, mejor todavía, de gente muy bien preparada, científicos, políticos en el alto nivel mayor posible, que sean capaces de planificar un desarrollo del país y echarlo adelante desde el poder, desde el gobierno. Eso es lo primero es que hay que adquirir el poder para que pueda haber un cambio a profundidad en Honduras. Desde abajo es muy difícil lograrlo, ¿no? Tiene que ser un equipo de gentes muy sabia, muy digna, muy ecuánime, que se decida a dedicar su vida a mejorar las condiciones de este país, que es factible, que puede ocurrir, se pueden mejorar las condiciones de este país. Por ejemplo, pongamos solo un caso, así un ejemplo nada más para que los televidentes y los oyentes puedan entenderlo con una mayor sencillez, ¿no? Se están entregando todas las fuentes de agua en el país, ¿no? Hay concesiones en grandes cantidades, así como de minas, de bosques, etcétera, etcétera, pero particularmente de agua. El agua interesa mucho porque es el objeto, entre comillas objeto, la sustancia, el elemento que se va a convertir en lo más caro en los próximos 20, 40 años, por su escasez, desde luego, ¿no? Entonces, en Honduras le estamos entregándole el agua, en vez de hacer que el agua, la explotación del agua, sirva para beneficio de las comunidades, de las sociedades que están a la par del agua. Es decir, los pueblos, las aldeas, los cantones, los sitios, los lugares, los poblados que están a la par de los ríos tendrían que ser los primeros beneficiarios de la explotación del agua. Está bien que se dé una concesión, un permiso para instalar ahí una represa o para embotellar el agua si se quiere, pero una parte de esa ganancia debería ser para los pobladores también. De esa manera se podría empezar a desarrollar el país. Y así como con el agua, podría ser con los bosques, con las minas, con los minerales en general, con la grava, con la arena, en fin, con todo, completamente con todo. Y entonces tendríamos un país con posibilidades de desarrollo y no con posibilidades de hundirse más en el subdesarrollo. La posibilidad de mejorar en Honduras, el escritor nacional, este intelectual, este hombre que ha seguido con lealtad y con mucho estudio al general Francisco Morazán Quesada, que tuvo una revolución que terminó
en el paredón, fusilado, traicionado. El mismo escritor que admira muchísimo a Lempira y que terminó también traicionado o asesinado, cualquiera de las dos versiones, a Lempira lo mataron. Ha dicho que Honduras no va a cambiar si no hay una revolución. Doctor Julio Escoto, creo que a esta hora la teleaudiencia y los que se sienten espantados por esa palabra revolución, se les ha ido el sueño. Sí, muy probable. Los tenemos más despiertos que nunca. Vamos a la pausa en Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula, para que en el segundo segmento del noticiario Al Fin de la Noche de la ciudad de San Pedro Sula, el doctor Julio Escoto exponga en qué consistiría esa revolución para cambiar, para mejorar Honduras y para deshacernos de esta lastre, de toda esta contaminación y sobre todo de esta enorme y profunda corrupción que tenemos aquí en el país. Honduras somos todos. 5 estrellas dentro de una franja blanca de paz, de alegría, de frescura y de bello cielo. Para ti, para contarte lo que siento yo por Honduras. Para ti y para ti, lo que yo siento por Honduras. Pinta de colores, Guanacio. Siento la vida crecer. Pinta de colores, Honduras se crece, Honduras se alegra cuando vives mi país. Yo soy de Honduras. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. Somos para ti. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Honduras somos todos. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. La revista Vivir Mejor, con la licenciada Nora Alonso, con segmentos de belleza, moda, cocina, aeróbicos, salud, culturales, palabras que forman y fortalecen tu vida. Con invitados de calidad abordamos diferentes temas de actualidad de nuestra vida diaria, dando lo mejor en cada segmento. Tu
Tu cita todos los sábados de 11 a.m. La revista Vivir Mejor por Maya TV. Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula. A esta hora, saludos para ustedes que están pendientes de nuestra transmisión. Los mensajes al WhatsApp, el moderno telégrafo de la humanidad y del universo, 99920594. Mande palabras, no 5. No mande dobles, ni triples, ni oficiales, ni militares, ni gubernamentales. Escriba lo que usted quiera. Eso sí, trate de manejar bien el lenguaje. Mande fotografías, mande vídeos, mande imágenes. Y aquí las recibimos, las receptamos y las necesitamos. Las utilizamos para la producción del Departamento de Prensa de Maya Televisión desde la costa norte de Honduras. Ustedes son felices al finalizar la noche porque hacemos esta emisión. Y hay una característica que los llena de emoción y que se vuelve apasionante, la velada nocturna, la noche de gala, es que esta es una producción desde la ciudad de San Pedro Sula, desde la costa norte de Honduras. Otrora, el sueño de la costa. Y sabemos que la riqueza de esta zona, de esta región, incluyendo sus recursos, sobre todo la tierra y el agua, para algunos esta es la mejor tierra del mundo, tan fértil. El Valle de Sula solamente se puede comparar al Valle de Colombia, al denominado Cauca o a la misma Amazonia, allá en Brasil. Lo tenemos aquí en Honduras. Simple y sencillamente es que lo tenemos que cuidar, lo tenemos que trabajar y lo tenemos que vigilar que no nos lo quiten. Ni unos poquitos aborazados que tenemos aquí en el país, ni tampoco los extranjeros de mala fe, porque la mayoría son de buena fe, pero hay unos que solamente vienen por el mandado. Doctor Julio Escoto, usted dijo que un cambio en el país solo es posible mediante una revolución. Eduardo Galeano dijo que sí es posible otra América. ¿Quiere usted explicarle, Sí, desde luego. detallarle a la teleaudiencia de Maya Televisión Sí. Bueno, sobre su propuesta? Sí, dijo John F. Kennedy que las personas que retrasan la revolución pacífica lo único que hacen es alimentar la revolución violenta. Aquellos que se oponen a la revolución pacífica, que fue lo que él intentó, ¿no?, con la Alianza para el Progreso precisamente, ¿no? Mire, el ser humano evoluciona, la especie humana evoluciona, eso es inevitable. Aún en los pueblos más apartados del mundo, en las tribus más escondidas allá en el Amazonas, hay una evolución, van mejorando cada día, porque eso es parte de la naturaleza humana. El ser humano tiene por fin, de alguna forma, que perfeccionarse constantemente. Pero eso es la evolución. Lo único que ocurre es que la evolución es muy lenta, es muy despaciosa. A veces hay que ayudarle a la evolución, hay que acelerar la evolución, hay que apresurar los cambios que trae consigo naturalmente la evolución. Y a eso es a lo que llamamos la revolución. La revolución es apurar lo que por fuerza va a llegar. Honduras va a ser un país alfabetizado completamente, con buena salud, con escuelas excelentes, con viviendas para todos, pero probablemente en el año que estamos ahora, 2018, irá a ser en el año 2075 tal vez. Entonces tenemos que acelerar eso, no podemos esperar hasta tanto. Solo que hay dos maneras de acelerar la evolución. Una manera es con la presión social, fuerte presión social, o sea, el pueblo dice, no, yo ya no aguanto más esta explotación, estos gobiernos injustos, esta distancia tan grande entre ricos y pobres, esta injusticia de que unos ganen 200,000 lempiras al mes y otros ganen 20 lempiras solamente al mes. Entonces, en ese momento el pueblo dice, no, ya no soporto más, voy a presionar a mis gobernantes
y a mis legisladores, a mis diputados, a que hagan cambios en este país y lo más pronto posible. Ese es un estadio. Hay un estadio medio donde se va a las calles con pancartas, con banderas, a protestar, a gritar, e incluso algunos a quebrar vidrios. Y hay otra instancia más elevada todavía, más difícil, más crítica, que es cuando se hace una revolución armada. Entonces nosotros simplemente tenemos que decidir cuál revolución de esas es la que queremos. Yo no quiero que haya en Honduras una revolución armada, es decir, que mueran hondureños, haya sangre hondureña corriendo por las calles, de ninguna manera. Pero entonces tenemos que apresurarnos y tenemos que tomar conciencia de que la única manera en que podemos realizar el cambio, es decir, la única manera buena en que podemos hacer una revolución es haciéndola y presionando nosotros para que ella ocurra. A ese tipo de revolución me refiero, es decir, al cambio constante. Usted ve, por ejemplo, con los pícaros ahora que están bajo juicio, cómo ellos emitieron una ley en donde se podía enviar a la cárcel a aquellos que habían hecho lavado de activos. Ahora están queriendo quitarlo. Debemos hacer todo el esfuerzo para impedir que ellos quiten esa determinación de la ley, porque es para proteger la corrupción. Usted ve, por ejemplo, cómo el Estado, o más que el Estado, el gobierno, dedica, en este año no, pero ha estado dedicando durante mucho tiempo, mucho más dinero, mucho más presupuesto a las Fuerzas Armadas o simplemente a la seguridad que a la educación y a la salud. Eso tiene que cambiar, eso no puede ser. Suecia es un país donde todo el mundo tiene protección de salud y el Estado lo único que gasta en presupuesto es un 9.2 de su presupuesto. O sea que se puede hacer una gran obra con bajo presupuesto en salud, desde luego en cantidades mayores porque es un país más grande, ¿no? Pero se puede hacer perfectamente, ¿no? Así como podemos nosotros también exigir que haya más honestidad en los miembros que dirigen el gobierno, que dirigen las municipalidades, haciéndonos presentes en las sesiones de Cabildo Abierto, exigiendo, peleando, discutiendo, hablando qué es lo que queremos como país. Esa es la revolución a la que yo me refiero. Si llega un último caso en que no hay manera de que esto se corrija, señores, va a haber que ir incluso a la revolución armada, no hay de otra pues. Ya lo han hecho muchos países de la tierra, no le tengamos miedo a ello. Ojalá Dios quiera que no, yo no quiero que eso ocurra, ¿no? Pero si esto no va a cambiar, yo no quiero dejarle a mis hijos un país peor de lo que yo encontré. Aquella parte del himno nacional que dice, serán muchos Honduras tus muertos, pero todos caerán con honor. Y ese honor no es exactamente un honor militar, un honor de guerra, un honor de campo de batalla, es el honor de la vida. Es el honor de la existencia. No es honor de muerte. No, es el honor de la existencia diaria. ¿De qué me sirve a mí ser un buen profesional, un potentado, un comerciante que vende mucho, o un arquitecto que diseña, o un ingeniero que edifica, si soy un paniaguado político y un paniaguado cívico y social? O un ministro religioso. O un ministro, influyente. puede ser religioso, no importa, fanático. Que sea un fundamentalista, definitivamente que es un error, ¿no? Eso no puede ser. O que nos quieran imponer, por ejemplo, la educación religiosa en las escuelas cuando el país es de educación laica, eso ya está establecido, ¿no? De relación laica con las iglesias. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que protestar constantemente, reclamarlas, exigirlas, enseñar que nosotros queremos un país mejor. Pero si los pícaros, los corruptos se dan cuenta de que no protestamos y no decimos nada, siguen haciendo lo que ellos quieren hacer. Doctor Julio Escoto, vamos caso por caso. Será breve, pero será puntual la exposición. La red de diputados. ¿Cuándo nos imaginamos, ejemplo, que una humilde corresponsal de prensa en el departamento de Atlántida sería beneficiaria de cantidades fuertes de dinero a través de una ONG? Y aparecen 4 protagonistas más de los partidos políticos de Honduras, del bipartidismo, incluso de los nuevos. Son las redes. La red de diputados. Sí, tenemos que comenzar a visualizar y revelar las redes de corrupción que existen en el país, que son terribles y son enormes.
Entonces, eso ocurre porque hay redes de corrupción y nosotros tenemos que ser capaces de distinguirlas y denunciarlas si es posible también. Aquí comienza el martirologio de la MASI, la OFECIC, Sí, que es una réplica de la CICI en Guatemala. menor que la CICI. Imagínese usted, perdón que lo interrumpa, imagínese usted que lo que ha conseguido la MASI con la poca fuerza que tiene y con todo el bloqueo, con todo el torpedeo que le hace el gobierno, lo que ha conseguido, y la MASI es más débil que la CICI. Imagínense si nosotros tuviéramos en Honduras la CICI, las denuncias de corrupción serían mucho mayores todavía. Esto será definitivo, porque nunca en la televisión y en los medios nacionales se hizo una consulta con un ciudadano docto, con un intelectual. ¿A qué se le llama? Fe de rata, que en el Congreso Nacional lo popularizaron en un gran acto de corrupción y de manipulación a las leyes. En los libros, ya lo sabemos, ¿no? Lo hemos aprendido en la escuela, en el colegio, cuando se ha cometido un error y ya el libro está impreso, ya no se puede hacer nada por corregirlo, porque habría que botar toda la impresión y luego volver a imprimir, y eso es un costo muy alto. Entonces se agrega una paginita final donde dice, en este libro hay tales y tales errores, disculpas, debe leerse así en vez de leerse como está en el libro. Eso es la fe de erratas, desde luego, ¿no? Pero es una corrección de algo que ocurrió sin intención, definitivamente, ¿no? Pero en este caso del Congreso y del manipuleo y manejo absurdo de las actas, allí hay intención más bien de cambiar la ley. Eso no es una fe de ratas, le llaman así, pero no es una fe de ratas. Eso es simplemente un manejo, un manoseo, una manipulación de las actas para lograr objetivos que el Congreso no otorgó. La esposa de un presidente, en el caso de Honduras específicamente, se denomina la cara social solidaria del gobierno en el poder. Las primeras damas han jugado un rol protagónico pero escandaloso de corrupción. Por primera vez una primera dama, la esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa, es llevada con este escándalo llamado la caja de la dama, donde se traficó con mucho dinero. Rosa Elena Bonilla, correcto, de Lobo Sosa. Pero es la primera que va a la cárcel, sea o no al final declarada culpable, aunque es evidente, pues, es decir, si alguien toma 12 millones de lempiras de una cuenta presidencial y la deposita en su cuenta personal, lógicamente que hay un acto de corrupción. Eso es innegable, pero bueno, se le declare o no se le declare culpable, ella es la primera que ha sido sometida a ese tipo de juicio, pero no es la única. Yo espero no ser injusto con esto, ¿no? Pero yo creo que tal vez no han sido corruptas, pero han manejado incorrectamente grandes cantidades de dinero. Todas las damas, todas las primeras damas del país. A la única que yo quizás salvaría es a la esposa del doctor Ramón Villeda Morales, que dirigió la Junta Nacional de Bienestar Social en su época, en su periodo, y que fue una mujer, doña Alejandrina, y que fue una mujer extraordinaria, y además con un alto sentido social, muy alto, Alejandrina Bermúdez de Villeda Morales, correcto, sí, así era. Una mujer extraordinaria. Yo la salvaría a ella, no recuerdo así otra que pueda hacerlo, ¿no? Pero de ahí todas en general han manejado grandes cantidades de dinero y no en la mejor forma posible. Y algunas de ellas, lo sabemos, se han embolsado también dinero del Estado, ¿no? Yo conozco por lo menos un par de casos en que la primera dama efectivamente se embolsó dinero del Estado, ¿no? Vaya, para decir algo, yo puedo contar algo personal. Yo vendí al Estado en 1990, por ahí ha de haber sido más o menos, ¿no?, una cantidad de árboles, de plantas para ser sembrados en parques de Tegucigalpa, y la Casa Presidencial me pagó en efectivo. No me pagó con cheque, un cheque del Estado, nada, sino que en efectivo. Yo me extrañé, ¿por qué razón me paga en efectivo una oficina del Estado? Y era simplemente para ocultar la manipulación. Yo vendí los árboles a 10 lempiras, pero ellos los contabilizaron a 100 lempiras cada uno, por ejemplo. Eso es lo que yo creo que ocurrió definitivamente. No estoy seguro de ello, no tengo prueba, ¿no? Pero es un procedimiento, es una forma de hacerlo, ¿no?
Por eso decía, este es el primer caso en la cárcel, pero ha habido otros casos similares en el país. Recordar uno, las municipalidades de San Pedro Sula. ¿Recuerda usted que un regidor, por primera vez en aquellos tiempos, un regidor del Pino, denunció y acusó a la primera dama de San Pedro Sula de tener una caja chica a la esposa del exalcalde Héctor Tito Guillén? ¿Recuerda usted que el regidor fue llevado, como quien dice, a las cuerdas entre la espada y la pared para que retrocediera, desmintiera, y de lo contrario pues se iba con un juicio en los juzgados de San Pedro Sula, lo recuerdo? Sí. Es decir, en las municipalidades que manejan millones también se dan este tipo de cosas, como lo ocurrido en Casa Presidencial. Claro, sí. Se da en las municipalidades igual, ¿no? Ahora, saquemos una conclusión, Arnulfo. ¿Cómo se puede evitar eso? Desde luego que con una fiscalía que fuera totalmente honesta, que actuara conforme a los parámetros que se le han establecido, lógico, claro que sí, ¿no? Pero también habría que pensar en si no podría existir un cuerpo especial de auditores que vigilen, supervisen absolutamente todos los proyectos que maneja el Estado. Nunca hizo un buen trabajo los abogados del Estado, lo que se denomina la Procuraduría General de la República. Procuraduría, exacto, pero yo pienso en algo más todavía. Yo pienso en un grupo de 200, de 400 auditores altamente formados, especializados, que constituyen un grupo especial de supervisión y de vigilancia de proyectos del Estado. Eso es lo que se conoce hoy como el Tribunal Superior de Cuentas, que lo denomina debería el Tribunal serlo. Superior de Cuentas. Así debería serlo, exactamente. Sí. Doctor Julio Escoto, nos permite la siguiente pausa desde el Departamento de Prensa de Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula. Ustedes están con el noticiario Al Fin de la Noche. Como lo dice su nombre, al finalizar la noche a las 00 horas concluye la emisión. En esta oportunidad nos acompaña toda una autoridad intelectual. Él es miembro del colectivo cultural de Radio 1 en alianza con Maya Televisión, el doctor Julio Escoto, Premio Nacional de Literatura. Les doy un dato para orgullo de los universitarios. Es el director de la Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Honduras somos todos. 5 estrellas dentro de una franja blanca de paz, de alegría, de frescura y de bello cielo. Para ti, para contarte lo que siento yo por Honduras. Para ti y para ti, lo que yo siento por Honduras. Pinta de colores, Guanacio. Siento la vida crecer. Pinta de colores. Honduras se crece, Honduras se alegra cuando vives mi país. Yo soy de Honduras. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. Somos para ti. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Honduras somos todos.
Usted está viendo Maya TV, cobertura total. La revista Vivir Mejor, con la licenciada Nora Alonso, con segmentos de belleza, moda, cocina, aeróbicos, salud, culturales, palabras que forman y fortalecen tu vida. Con invitados de calidad abordamos diferentes temas de actualidad de nuestra vida diaria, dando lo mejor en cada segmento. Tu cita todos los sábados de 11 a.m. La revista Vivir Mejor por Maya TV. Maya Televisión, desde la ciudad de San Pedro Sula. Los reportes al WhatsApp 99 92 05 94, 99 92 05 94. Saludos para ustedes que nos acompañan, que participan de esta emisión desde la costa norte de Honduras para toda la República de Honduras. El caso de Pandora, 38 altas personalidades. Puntualicemos: el jefe de la bancada del Partido Liberal, ingeniero Elvin Santos; el jefe de la bancada del Partido Nacional, Celín Discoa Elvir; el expresidente del Congreso Nacional, Rodolfo Irías Navas; el cuñado del actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, el esposo de la desaparecida Hilda Hernández. Aparece allí la que fue ejecutiva de la denominada tarjeta La Cachureca. Pero dos cosas: la tarjeta La Cachureca, uno de los protagonistas de ella es el presidente Juan Orlando Hernández, uno. Y dos, en el caso del Partido Liberal, esta denominación del Ministerio Público, que no ha perdido, se ha ganado, aparecen 99 millones dirigidos para la campaña política. Y todos los detenidos, todos los apresados y que hoy están defendiéndose en libertad, admitieron haber recibido el dinero y haber participado. Y está aquella praxis de la jurisprudencia o de los abogados que dice: a confesión de parte, relevo de pruebas. Sí, este es un caso muy caja de Pandora. Sí, este es un caso muy particular en la historia de Honduras y bien significativo, ¿no? Alguien me lo explicaba a mí con componentes políticos poco conocidos generalmente por el público, ¿no? Ahí se sabe que hay una división en el Partido Nacional, que hay un grupo callejista, hay un grupo Juan Orlandista y hay otro grupo relativamente independiente. Y supuestamente los que han caído bajo el grupo, dentro del grupo de Pandora, la caja de Pandora sería en realidad el título, pues son gente que no está con el presidente de la República en este momento y que es una especie de venganza de él. Y la caja de la dama también no está. Igual también. Entonces, estas son interpretaciones que el pueblo hace de la situación que se está viviendo, ¿no? Ahora bien, volvemos al punto de la MASI, ¿no? Esto es un hallazgo de la MASI bien interesante, ¿no? Y además, valga decirlo, aunque no nos guste, ¿no?, es un empuje también de la embajada norteamericana. Ya hemos conversado, creo, aquí alguna vez una distinción que mucha gente no alcanza, y es que en el gobierno de los Estados Unidos no hay una unidad granítica, sino que el Departamento de Estado tiene una política, el Pentágono tiene otra política, la CIA, el Comando Sur, etcétera, tienen otra. Por ejemplo, en el caso del golpe de Estado, mientras que el Departamento de Estado quería de alguna manera nivelar, equilibrar lo que había ocurrido y hasta en cierto momento que regresara al gobierno Mel Zelaya, en cambio el Pentágono y la CIA de ninguna manera, ellos no querían permitir eso jamás. Entonces hay discrepancias, hay choques de políticas, ¿no? En el caso de la MASI sabemos que la apoya mucho el Departamento de Estado y sabemos que otras instancias norteamericanas como la CIA y el Pentágono no la quieren definitivamente, no la quieren para nada, ¿no? Hay unas luchas ahí internas que no podemos ver, que no alcanzamos a verlas definitivamente, ¿no? Pero para nuestra fortuna, el trabajo que está haciendo la MASI, aún con sus debilidades, aún con el pequeño margen que se le deja de trabajo,
es realmente muy interesante, ¿no? El hecho de que descubra, por lo menos revele, sea que se castigue o no se castigue a estos pícaros pandoreños, pero definitivamente es un trabajo muy interesante y valioso para el país. Y la división política al interior del partido en el gobierno, lo encontraríamos, doctor, en estas discriminaciones. Mientras a la mujer de Porfirio Lobo Sosa se exhibe enchachada, con grilletes y de cuerpo entero, a los protagonistas de Pandora, el mismo ejército y la misma policía les tiende una cortina para que ninguna televisora, ningún medio los pueda ver en su llegada a los juzgados. Sí, y hay un detalle bien interesante. Nosotros tenemos que aprender a afinar nuestros oídos. ¿Usted recuerda hace cuánto tiempo fue que dijo el expresidente, ya expresidente Lobo Sosa, dijo: no me toquen a mi Rosita porque voy a destapar la olla? Y mencionó los 5 jinetes del Apocalipsis. Eso quiere decir entonces que esta investigación viene desde hace mucho tiempo, que él la sabía, él la conocía, que probablemente había estado negociando que no se realizara una investigación y menos una judicialización, y que de alguna manera la perdió. Es decir, chocó con el presidente Juan Orlando, eso ocurrió definitivamente, ¿no? Pero sí tenemos que aprender a leer en el aire las cosas que dicen los políticos, porque en el fondo nos están revelando lo que viene, lo que ellos ya conocen, nosotros no, pero que viene en el futuro. 2 detalles. La jueza natural es de la estructura que votó a la auténtica sala constitucional y la corte original. 1. 2. Quien se queda en la cárcel es un miembro del Partido Liberal, hijo del jefe de las Fuerzas Armadas, Humberto Regalado Hernández, un señor que fue funcionario de la Municipalidad de San Pedro Sula, fue gerente de la Estatal Telefónica Hondutel, Jacobo Regalado Weisenblut. Parece que va a estar buen tiempo en la cárcel. Porque las pruebas en apariencia sobre él son muy altas, muy fuertes, ¿no? Definitivamente. A todo esto apareció un movimiento para permitir que llegaran los 38 funcionarios. Uno murió, el de Finanzas William Chong-Gong, pero la cortina perfecta, que hoy sí se entiende y queda clara, fue el movimiento de los transportistas, que utilizaron algo que sensibilizó al pueblo, la rebaja de 23 lempiras a los combustibles, pero que no hubo eso, sino que un alza a la tarifa del transporte a nivel nacional. Tenemos que aprender que los héroes que surgen de súbito, sin pertenecer a la misma clase del pueblo directamente, son héroes falsos, definitivamente, ¿no? Usted recuerda la vez pasada en que la policía dijo que no se iba a prestar para reprimir al pueblo, y cuando le resolvieron su problema económico, volvieron a agarrar los garrotes, los toletes y a golpear a la gente. El mismo caso ahora exactamente con los transportistas, ¿no? Para resolver un problema económico de ellos, o una negociación financiera o de concesiones internas, tomaron una bandera muy noble, muy alta, cuál es la de rebajar el valor de los combustibles, que es factible hacerlo, el precio de ellos definitivamente no. Y en el momento en que obtuvieron lo que ya querían, o más o menos consiguieron parte de ello, abandonaron la bandera principal. Y muy probablemente incluso, como usted lo dice, todo fue una pantalla, una sombra, una manera de ocultar lo que se estaba realizando en los juzgados, lo que estaba ocurriendo en los juzgados. Es muy probable, todas esas son jugadas políticas que se hacen en los países del mundo y que tenemos que aprender a visualizar y conocer para no dejarnos caer, para no dejarnos ir en ilusiones falsas otra vez. Se le denomina falta de aprovechamiento, falta de habilidad, falta de astucia, pero se encuentra una división entre ese movimiento de los transportistas, que ya han ganado batallas a esa misma manera. En el gobierno de Ricardo Maduro, recuerdo el paro de los taxistas, pero la denominada oposición prácticamente no hace nada. Sí, porque tiene compromisos, es decir, la oposición también tiene sus tipos de compromisos a largo, mediano plazo incluso, ¿no? Y supongo que por esa razón no hay una acción firme, categórica, ¿no? E incluso la resistencia que había en inicios, después de diciembre, al régimen por el fraude electoral ha disminuido un tanto. Pero sabemos que va a ocurrir algo, tenemos el conocimiento de que va a ocurrir algo. Se está a la espera de un momento, de un escándalo que probablemente va a sacudir a los cimientos del Estado,
a los cimientos del gobierno más bien, y que probablemente puede favorecer un cambio bastante profundo. Dios no desampara a los pueblos, de alguna manera los sigue cuidando a pesar de las torturas que ejercen los políticos. ¿Sería la salida de Juan Orlando Hernández o sería a la cárcel el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, que está escondiendo su juicio? Es una posibilidad, cualquiera de ellos es una posibilidad, o por lo menos un cambio de orientación del régimen. Ahora, acabo de decir un cambio de orientación del régimen, y ahí la palabra clave es orientación, porque a nosotros no nos sirve de nada que caiga Juan Orlando, por ejemplo, ¿no? Porque lo va a sustituir otro del mismo grupo, tan o incorrecto o más incorrecto que él, ¿no? Ese no es el cambio principal. El cambio principal es el de sistema. Este sistema neoliberal que se impone, en donde el negocio es más importante que la nacionalidad, en donde vender el país, los terrenos del país es más importante que la soberanía, en donde el Estado es un sistema de negocios para particulares, eso no puede continuar. Tenemos que volver al Estado benefactor de su población. Entonces, el cambio principal que se busca no es de individuos, el cambio es de sistema. Este es un sistema injusto, un sistema que explota al ciudadano, le impone uno y otro sistema de impuestos, que le roba, que le quita, que no le da servicios. Eso no puede ser, este no es un Estado moderno. Nosotros tenemos que aprender a protestar en contra de ese Estado incorrecto, absurdo, que más bien lo que está haciendo es hundiendo más al pueblo hondureño en la pobreza. Tenemos que pedir un Estado nuevo, una reconstrucción, incluso aunque este sea el lema de un partido político, se podría decir una refundación del Estado. Y eso solo es factible con una asamblea constituyente. Asamblea constituyente de todos, no solo de un partido, de todos los partidos definitivamente, y más que de partidos, de representaciones. En una asamblea constituyente puede, si lo permite, perfectamente haber representantes de los obreros, haber representantes de gremios perfectamente, porque son sus intereses los que se van a preservar y se van a proteger. Entonces tenemos que pensar más allá. El obstáculo central al desarrollo no se llama Juan Orlando Hernández, se llama sistema neoliberal. Ese es el que nos está haciendo mucho daño. Al fin de la noche, el noticiario, y en esta última etapa de este capítulo podríamos denominarlo, doctor Julio Escoto, mal paga el diablo a quien bien le sirve. El miércoles 8 de agosto, el sistema judicial mandó a la cárcel al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, el hombre que se aprestó en el año 2009 junto al actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a el golpe de Estado. Fue la resolución judicial que optó por una de las tres propuestas: matar al presidente, magnicidio, sacarlo del país o mandarlo a la cárcel. Matarlo era requete incendiarlo. Mandarlo a la cárcel, no había prisión que resistiera a la invasión del pueblo. Mercelaya, sobre todo, llegó a tener mucho cariño y lo sigue teniendo. Entonces optaron por mandarlo en pijama al aeropuerto Juan Santamaría en Costa Rica, que usted conoce, junto a este señor Jorge Rivera Avilés, con graves problemas de alcoholismo. Han mandado a la cárcel a una junta que se llamaba Verdugos contra los jueces y los funcionarios judiciales, el Consejo de la Judicatura, y están en prisión Lilian Maldonado, Teodoro Bonilla, este ya estaba en prisión, Francisco Quirós, Julio Barahona y el señor Celino Aguilera. Estos están en una cárcel de un batallón, están en una cárcel, pero es una cárcel. Tenemos 2 minutos para ya cerrar este capítulo. No tenemos tiempo para ahondar en ello, entonces yo saco otro tipo de conclusión. En la sociología existe un término bien interesante que es la norma. Los pueblos, las sociedades, más que los pueblos, las sociedades se rigen por sus propias normas, crean las normas. Entonces un individuo tiene como norma comportarse bien con los demás. Pero en el momento en que una persona va por la calle con un palo golpeando a otros, está rompiendo la norma. En el momento en que esta persona roba un objeto de la alcaldía, está rompiendo la norma. Y por lo tanto las leyes existen para castigar a aquel que rompe la norma. Pero sucede
que también en los grupos de corrupción hay normas. Y aquel que se rompe la norma siendo demasiado visible en la corrupción, demasiado escandaloso en la corrupción, de alguna forma se le saca, se le expulsa o se le castiga. Usted recuerda a aquel señor que dirigía Coalianza, creo, que una vez se metió a la sala del Congreso, al recinto, y comenzó él a votar sin ser diputado. Como fue tan visible, como fue tan obvio, se le sacó del juego. Ahora está afuera e incluso está a punto de ir a la cárcel, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con estos corruptos que han sido ahora encerrados o que están a punto de ser encerrados, que es que fueron demasiado escandalosos. No supieron, entre comillas, robar. Piensan los corruptos, pues, porque para hacer robo tiene que ser silencioso, tiene que ser discreto. Ojalá más bien que sigan siendo escandalosos para que los sigan capturando. Doctor Julio Escoto, muchas gracias. Sí, tengo que agradecerle su presentación porque es un ciudadano que hace un gran esfuerzo, pero también agradecerle el que nos ha traído para la biblioteca que tiene el estudio de Maya Televisión. Es el único estudio de televisión, al menos aquí en Honduras, con una biblioteca, y este libro se titula El General Morazán marcha a batallar desde la muerte. Julio Escoto, ¿esta qué edición, qué reimpresión sí, esta es? La 8ª edición y reimpresión ha de ser como la 12, 13, más o menos. Sí. Estamos hablando de unos 50.000 ejemplares ya. Bueno, unos 40.000 ejemplares tal vez desde 1992 que salió el libro por primera vez, pero debo decir que para que alguien no piense que me he hecho rico, que el libro sigue costando exactamente lo mismo que en 1992. No he subido un centavo para que el estudiante lo pueda adquirir. Y la otra cuestión es que son librerías exclusivas, prácticamente sin fines de lucro, los que ofrecen este libro. Muchas, sí, muchas, así es, efectivamente, sí. Julio Escoto Borjas, Premio Nacional de Literatura, miembro del colectivo cultural de Radio 1 en alianza con Maya Televisión, en el noticiario Al Fin de la Noche. Qué extraordinaria noche, una gran noche, como dijo Rafael Martus de España. Al Fin de la Noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.